En un mundo a la deriva, cuando la búsqueda e intentos humanos no bastan, solo una es la fuente de esperanza que llenará todo su ser. Es Dios, quien con su palabra viva y eficaz le habla hoy. Con ustedes, el pastor Óscar Velázquez. Bienvenido, hermano. Estoy muy agradecido con usted, hermano y hermana, porque siempre está pendiente de este programa. No porque el programa pertenezca a determinada iglesia o a determinado predicador, sino porque en el programa se predica la palabra eterna, la palabra de vida del Señor. Y esto es demostración de que usted tiene hambre y sed de la palabra de Dios y ama al Señor y ama su palabra. Bienvenido a este programa. Estamos estudiando la fe. El tema, el justo por la fe vivirá. Es decir, aquel que cree en Dios, vive en Dios, camina en Dios. En ese caminar confía en Dios. Y confía en todo lo que Dios le habla, en su salvación que proviene de gracia de parte del Señor, y confía plenamente que el Señor lo guardará y lo protegerá en este mundo hasta cumplir la voluntad y el propósito de Dios. Y también confiamos en el Señor de que esta fe se prolonga hacia la eternidad misma. La fe vence la muerte, vence el sepulcro, la fe se proyecta eternamente para con Dios. Viviremos por fe eternamente en Dios, para la gloria del Señor. Eso es la fe. Estábamos hablando de que los que tenemos fe en Dios somos como extranjeros y peregrinos en esta tierra. No fincamos, no confiamos plenamente en las cosas de este mundo. Porque Pedro dijo que los cielos pasarán con grande estruendo. Los elementos ardiendo se van a fundir. Y las obras que los hombres han construido, ciudades, proyectos, grandes edificaciones, grandes proyectos y empresas que han hecho los hombres, también serán quemadas. Entonces Pedro dijo, mas nosotros esperamos. Ahí está la palabra, esperamos. O sea, mas nosotros tenemos la esperanza de que va a haber un cielo nuevo, una tierra nueva, donde en ese cielo y tierra nueva va a morar la justicia. Va a ser un mundo perfecto donde la justicia prevalecerá. Entonces, la fe se proyecta siempre al futuro. Por eso se dice que los escritores, los escritores del Antiguo Testamento y los del Nuevo Testamento escribieron respecto a esta esperanza. Y los que vivieron con Dios y caminaron con Dios en el Antiguo Testamento, dice en el verso 13, conforme a la fe murieron todos estos. Ellos murieron, Abraham murió, Jacob, Isaac, todos los patriarcas del Antiguo Testamento. Todo el pueblo de Dios que vivió en aquella época, los profetas, los grandes hombres y mujeres de Dios, las profetisas, los jueces, hombres y mujeres, todos ellos murieron creyendo en Dios y sin recibir en ese tiempo de vivencia las promesas, porque las promesas más grandes, más profundas, más permanentes, vienen después de la muerte y después de la resurrección. Entonces vamos a recibir a plenitud lo que Dios ha prometido a todos nosotros.
Ellos, conforme a la fe, murieron sin haber recibido lo prometido, sino lo miraron de lejos y creyéndolo y lo saludaron como uno saluda a una persona de lejos y confesando que eran extranjeros y peregrinos sobre la tierra. Porque los que esto dicen claramente, los que confesaron y decían, no, soy como extranjero y peregrino. Mi esperanza es en Dios que va a venir otra vez. Entonces dan a entender que buscan una patria, no aquí en este mundo. Pues si hubiesen estado pensando en aquella de donde salieron, porque de donde salieron, de Egipto, ciertamente tenían tiempo de volver, pero anhelaban una mejor patria, un mejor destino, esto es un destino celestial, por lo cual Dios no se avergüenza de llamarse Dios de ellos, porque les ha preparado una ciudad. Dios nos ha preparado una ciudad. Y esa promesa que Dios les dio en el Antiguo Testamento a los justos que vivieron por fe, es la promesa que es reiterada por Jesucristo en el capítulo 14 del libro de San Juan. Él dice, voy pues, en la casa de mi Padre muchas moradas hay. Voy pues a preparar una morada para vosotros. Y cuando yo les prepare esa morada, vendré otra vez. Os tomaré a mí mismo para que donde yo esté, en esas moradas que fui a preparar, vosotros también estéis. Así que Dios no se avergüenza de llamarse Dios de los que creen en Él, porque ya Dios les preparó esa ciudad. Ya está preparada la morada. Y Dios espera que creamos que Él está trabajando, preparando esa morada y vendrá y nos llevará a esa morada. Bien, entonces la fe nos hace ver la vida como algo momentáneo. Claro que tenemos que asumir responsabilidades en la vida, porque no olvide usted, hermano, que tiene que ser galardonado, promocionado de acuerdo a la responsabilidad, seriedad que asumió usted su fe en Cristo en esta vida. Tenemos que trabajar, tenemos que hacer lo correcto delante de Dios, tenemos que llevar fruto para la gloria del Señor y cumplir su propósito acá en la tierra. Bien, entonces, por la fe también ellos tomaron decisiones sumamente importantes y vencieron grandes obstáculos. Y estas decisiones importantes que ellos tomaron por la fe en Dios marcaron su vida, establecieron un rumbo ya establecido por el Señor, cumpliendo todos los que tomaron esas decisiones, cumplieron la voluntad del Señor. El Espíritu Santo los fue guiando. Vencieron obstáculos. Tenemos entonces a personas que tomaron decisiones importantes. Abraham, por ejemplo, dejó Ur de los Caldeos y salió obedeciendo a Dios sin saber a dónde iba. Tenemos el ejemplo de Moisés, capítulo 11, verso 24 al 27. Dice las Sagradas Escrituras que por la fe Moisés, hecho ya grande, rehusó llamarse hijo de la hija del faraón, escogiendo antes ser maltratado con el pueblo de Dios que gozar de los deleites temporales del pecado, teniendo por mayores riquezas el vituperio de Cristo que los tesoros de los egipcios, porque él tenía puesta la mirada en el galardón. Recuerde que el escritor de Hebreos dice que Dios galardona a los que le buscan por fe. Y todos tenemos que ser galardonados. Él
Moisés tenía puesta la mirada no en los galardones humanos, no en las riquezas humanas, no en los privilegios y en la gloria del ser humano, no en el oropel y la fama que el mundo ofrece. No, él tenía puesta la mirada en el galardón. ¿Cuál es ese galardón que hizo que Moisés menospreciara lo demás? Hablando de galardón, está hablando de que él va a resucitar, va a ir a la presencia de Dios y va a ser participante de la misma esperanza que muestra Pedro cuando escribe: mas nosotros esperamos cielos nuevos, tierra nueva, donde mora la justicia. Por la fe también él dejó a Egipto. Ya saben ustedes las 10 plagas que Dios derramó a través de Moisés o por medio de Moisés a los egipcios. Y ellos dejaron ir al pueblo del Señor. Por la fe dejó a Egipto, no temiendo la ira del rey, porque se sostuvo como viendo al invisible. Por la fe celebró la Pascua y la aspersión de la sangre para que el que destruía los primogénitos no los tocase a ellos. Vemos aquí pues que cada vez que se dice por la fe Moisés, está Moisés tomando decisiones críticas, importantes en la vida de él y en la vida del pueblo que él conducía, que marcaron su vida y establecieron su destino, su futuro, ese futuro que es el mismo de nosotros, ese destino que es el mismo de nosotros los cristianos hoy en día. Porque hermano y hermana, usted y yo somos extranjeros y somos peregrinos. Aunque ciertamente hay algunos hermanos y hermanas que no entienden mucho estas cosas y ponen la mirada en las cosas de este mundo. Cristo nos advirtió una y otra vez que no pusiéramos las miradas en las cosas que perecen, no mirando nosotros las cosas que se ven, que perecen, mirando nosotros las cosas que no se ven, que permanecen. Estamos hablando de los valores eternos y de un destino eterno con Dios, donde ya no haya muerte, donde ya no haya pecado ni dolor, donde no va a existir el llanto, donde estaremos con el Señor para siempre, en un nuevo mundo, en una nueva tierra, en una ciudad llamada Jerusalén celestial. Entonces, la fe nos hace tomar decisiones sumamente importantes en esta vida. A veces el diablo nos tienta y el diablo nos pone alternativas. Te ofrezco esto, esto, esto y esto. Es lo que hizo el diablo con Jesucristo. Dice que lo llevó a un monte muy alto y en forma panorámica le mostró todos los reinos del mundo que existían en aquel entonces y toda la gloria de los reinos del mundo. ¿Y qué le dijo el diablo a nuestro Señor? Yo te voy a dar todo esto si tú postrado me adorares. ¿Cuál fue la respuesta de nuestro Señor? Escrito está: al Señor tu Dios adorarás y solo a Él servirás. Entonces, cuando nosotros afincamos nuestra fe y esperanza en el Señor, entonces podemos tomar decisiones sumamente importantes. Y constantemente el enemigo y el mundo que quiere que nos amoldemos a él,
está siempre retándonos. Por eso los predicadores, los pastores, los maestros de la Biblia, en los cultos de adoración y de predicación y de enseñanza de las Sagradas Escrituras, constantemente se nos está amonestando que tengamos cuidado. Cristo, al hablar de la mujer de Lot, dijo: acordaos de la mujer de Lot. La mujer de Lot tenía su corazón puesto en los negocios, en las riquezas que ella tenía en Sodoma y Gomorra. Quizás tenía su corazón puesto en las amistades y en el estilo de vida que se vivía en Sodoma y Gomorra. Cuando cayó fuego del cielo sobre estas ciudades perversas, entonces ella seguramente sintió un gran dolor y pesar de perder todo lo que ella tenía, porque ella tuvo que huir sin nada, apresuradamente. Y entonces, como su corazón estaba puesto en Sodoma y Gomorra, volvió a ver hacia atrás y se convirtió en una estatua de sal, de sal. Por eso Jesucristo dijo: acordaos de la mujer de Lot. Porque Jesús dice: no podéis vivir como si vuestro destino y si vuestra vida estuviera aquí y solamente aquí en este mundo. No, no. Si la vida nuestra se fincara en el tiempo presente, en el mundo presente, en la cultura y en los valores presentes, nosotros no seríamos extranjeros, ni seríamos peregrinos. Nuestro destino es con Dios, no con el mundo que ya está condenado, no con este mundo pecador, injusto, perverso, ateo, de ninguna manera. Nosotros debemos de dar prioridad a las cosas de valor eterno. Es lo que Jesucristo nos dijo. ¿No se acuerdan ustedes? Cuando estaba enseñando sobre la ansiedad, Él dijo que nosotros debemos de buscar primeramente el reino de Dios y su justicia, y las demás cosas vendrán por añadidura. Esta palabra primeramente significa que lo de más valor para un cristiano en este mundo es nuestra vida y nuestro caminar con Dios, y es vivir de acuerdo a los principios que el Señor ha establecido en su palabra. Principios de justicia, principios de santidad, principios de amor. Principios que nos hacen vivir recibiendo constantemente, diariamente, la aprobación divina. Cristo vivió conforme a la voluntad de su Padre mientras estuvo aquí brevemente como extranjero y como peregrino. Y Él dijo: por eso me ama mi Padre, porque yo hago siempre lo que a Él le agrada. Mi comida, mi sustento, es que yo hago la voluntad de aquel que me envió. Eso es, Cristo siempre hizo la voluntad y siempre tomó las decisiones que puede tomar un peregrino y un extranjero, sabiendo que nuestro destino eterno, hermano y hermana, nuestro destino externo está en Dios. Muchos hasta han naufragado de la fe, se han apartado de la fe. Muchos se han apartado del Señor porque han puesto la mirada en las riquezas, en los afanes, en las tentaciones de este mundo, en los placeres de este mundo. Moisés menospreció toda la gloria y todos los placeres pecaminosos que un príncipe podía tener en Egipto. No olvidemos que Moisés era un hombre privilegiado, era llamado hijo de la hija del faraón, y todo eso lo tuvo como si fuese basura, escogiendo primeramente identificarse
con los sufrimientos del pueblo de Dios, tomó decisiones importantes, se mantuvo como viendo el invisible y siempre optó por la voluntad del Señor. Eso haga usted, eso debo de hacer yo, eso debemos de hacerlo todos los cristianos. Eso es caminar por fe. El justo por la fe vivirá. Dios le bendiga. Lo espero mañana. Dios le guarde. Enséñele este camino de fe a sus hijos y a su familia. Recuerde que su vida puede cambiar y mejorar, porque la palabra de Dios es viva y eficaz, y más cortante que toda espada de dos filos. Hebreos 4:12. Nuestra oración y deseo es que esta palabra predicada lleve mucho fruto. Le esperamos en el próximo programa, a esta misma hora y en esta misma estación. Esta es una producción de Ministerios Reflexionarte, en colaboración con Cirkenu Network. Sus comentarios son bienvenidos. Escríbanos al correo reflexionartehn@gmail.com o al 504-9802-6186. 504-9802-6186.